Scriptura interpres. Es una frase en latín, que a lo mejor nunca la ha escuchado en su vida, pero las últimas semanas he traído algunos tips teológicos como este, porque lo que pasó en el tiempo de la Reforma fue justamente muchos cambios de la manera de estudiar e interpretar la Biblia. Te recordará que en esos tiempos el que tenía la facultad de decir lo que significaba un texto o lo que significaba la Biblia era efectivamente el magisterio de la Iglesia. Pero los reformadores dijeron, no, la Biblia tiene vida propia, tiene la verdad propia. Y esta frase, Scriptura interpres, significa eso, que la Escritura se interpreta por medio de la Escritura. Es una manera de decir que ella, ¿no es cierto?, es suficiente para darnos lo que necesitamos conocer de ella misma. Ahora, ¿por qué le estoy contando esta breve historia? Partiendo de la parte histórica de la Iglesia, porque efectivamente cada vez que nos acercamos a un texto, tenemos que encontrarle el significado, el sentido espiritual. Y hoy día nos corresponde otra parábola, como lo hemos estado revisando las últimas semanas. A veces el género parabólico nos parece simple o fácil de interpretar porque es una historia humana, pero que tiene un significado espiritual. Y muchas veces la interpretación se hace lamentablemente a modo de una historia terrenal. Y eso es lo que yo quiero que hoy día entendamos, que sobre todo esta parábola, y todas las parábolas tienen un trasfondo espiritual. No puede ser la interpretación basada en cosas solamente para esta tierra, sino que tiene una trascendencia para el reino de los cielos. De hecho, Jesús encabeza casi siempre sus parábolas comparando, diciendo que el reino de los cielos es como tal cosa. Y es lo que vamos a hacer hoy día para entender bien esta parábola, que en sí mismo la historia de las parábolas son sencillas, pero insisto, poder interpretar su sentido espiritual es lo que a veces no lo hacemos o nos equivocamos en entenderlo. Así que abra su Biblia, estamos en el capítulo 25 de Mateo, recuerdo. La semana pasada también ya estudiamos una parábola. Y esta segunda parábola que viene en este capítulo tiene mucha relación con la anterior, se parecen en algunos aspectos. Y le voy a pedir, como siempre, que se ponga de pie. Vamos a leer juntos la parábola, así también se despierta, como decía nuestro hermano Mel. Vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 30, ahí termina esa parábola. Es bien conocida, a lo mejor la he escuchado, es la famosa parábola de los talentos. Entonces leamos juntos, dice en Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Tome asiento, vamos a orar. Salió un poco larga la parábola, pero es interesante. Vamos a orar por ello. Señor, te damos gracias, estamos reunidos en tu nombre, agradecidos, Señor, de este día, de tener también elecciones. Esperamos que todo salga en orden, como es acostumbrado en este país, pero especialmente rogamos para ahora estar concentrados, Señor, y con nuestra mente enfocada en lo que tú explicaste, Señor, en el deseo tuyo de tomar esta parábola para nosotros mismos, para poder entenderla a la luz de nuestras vidas, Señor. Y yo te pido que hagas esa obra que nadie más puede hacer que el Espíritu Santo, de abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales y recibir el mensaje directamente desde ti. Señor, gracias porque una vez más nos unes a través de la palabra, en las transmisiones también por las redes sociales, con las cuales, Señor, podemos compartir esta palabra con muchos otros. Permite que también todo lo que está contenido en ella les sirva a aquellos que oigan, Señor, a través de estos sistemas digitales, también tu palabra. Bendice, Señor, todo esto que vamos a conversar, que sea, Señor, de tu agrado y sea, Señor, con la fidelidad que precisa tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero, en el género parabólico, cuando estudiamos una parábola, como ya lo decíamos, es una historia de la humanidad, de la tierra, que tiene significado espiritual. Y el primer aspecto que usted tiene que hacer cuando se acerca a una parábola, esto es como a modo general, es entender qué está relatado ahí, cuáles son los personajes, así como cuando ustedes le cuentan un cuento, cuando chico, tiene que identificar al protagonista, al antagonista, el medio, el lugar donde se da esta historia. Porque si no entiende eso, difícilmente va a poder después pasar a la segunda parte, que es la interpretación propiamente tal. Y aquí como siempre, las parábolas de Jesús son sencillas, no tienen tanta elementos, sino que van directamente a enfrentar o a poner un sentido o un punto principal. En el caso de acá, es efectivamente su reino, nuevamente en primer plano, que eso nos muestra. ¿Qué es lo que la historia cuenta? Bueno, que un señor sale de viaje y tiene súbditos, siervos, que más bien, para que entienda bien ese concepto, se refiere a esclavos que trabajaban en su casa. Cada vez que la Biblia pone o traduce siervos o servidumbre, no se refiere a personas contratadas con una remuneración, como hoy día en nuestro, podríamos decir, mercado laboral o nuestra sociedad establece. En esos entonces teníamos esclavos literales que eran comprados o que eran admitidos al servicio de un señor o de un amo que, por supuesto, tenía el gobierno completo de esa persona no tenía ninguna posibilidad de decidir por sí mismo cosas que hacer en la vida. Es importante este punto porque a veces se nos olvida esta relación y lo estuvimos conversando el martes con respecto al amo y al señor. Y aquí tenemos entonces un señor que llama a 3 de sus esclavos, llamémoslo así, y les va a dar una cantidad de bienes, una cantidad importante de bienes. Aquí dice la palabra talento, a uno le da 5, a otros 2, a otros 1. Pero no sé si usted sabe qué es un talento. Nosotros ahora usamos la palabra talento, incluso a partir de esta parábola, y hablamos de capacidades o habilidades humanas. Pero en ese entonces talento significaba otra cosa. No sé si usted sabe por ahí qué significa un talento. ¿Qué era en ese entonces? Bueno, dinero. Bueno, efectivamente, era una cantidad importante, era un peso. De hecho, la palabra talento viene de talenton, que es una palabra griega que significa balanza o peso. Por lo tanto, lo que está traduciendo aquí es una cantidad importante, y le voy a decir cuánto, se va a sorprender. El talento era una cantidad de metal precioso, generalmente la plata, la que se usaba, y es una cantidad muy importante. En todo lo que era la cuenca del Mediterráneo,
incluso antes de los tiempos de Jesús, se usaba el talento griego especialmente, y tenía del orden de 27 a 32 kilos de plata. Eso era un talento, era un saco de metal o una bolsa, o si quiere, una balde lleno de un metal precioso. En los tiempos de Jesús había bajado un poco esa cantidad y en el Nuevo Testamento eran 21,6 kilos de plata específicamente, que se asociaban también a monedas como el dracma, y eran 6.000 monedas de dracma. Eran cantidades muy importantes de dinero, y es importante entenderlo porque lo que se está reflejando ahí a la entrega de un balde, si lo quiere mirar así, con plata, es que es una cantidad muy importante para invertir, para empezar un negocio, para hacer algo. No es una simple moneda que no le va a permitir hacer nada, sino que era cantidad significativa de dinero. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esa cantidad se entiende que era para que los siervos o esclavos hicieran algo con eso, que la trabajaran, porque podía ser empezada una empresa, algún tipo de comercio, con toda esa cantidad económica dada a ellos. Y claro, el Señor se va por una cantidad de tiempo indeterminado, no nos dice, pero después de volver, suponemos que es largo tiempo para que ellos hicieran explotar o trabajar ese dinero, dice que después del tiempo Él vuelve, versículo 19, y viene y los llama a comparecer delante de Él, dice, para arreglar cuentas. Es decir, había claramente la intención del Señor de esperar un resultado, un fruto de lo que Él les había entregado. Y por supuesto, ellos, que en su calidad de esclavos, tenían que entender, era hacer lo que el Señor, a lo mejor implícitamente le estaba pidiendo, que era trabajar esos dineros. Y por eso vemos los dos primeros siervos muy diligentes. Ellos se esforzaron, tomaron la cantidad de plata importante y los dos doblaron su cantidad. O el primero, ¿no es cierto?, de 5 talentos llegó a producir 10, el otro de 2 a 4, y en ambos se le recita la frase, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, hay una recompensa ahí asociada. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí viene el clímax de esta historia, porque le toca al último siervo ser evaluado. Y el siervo, lamentablemente, este último, empieza a justificar su accionar. Es que tenía miedo, le dice, es que yo sé que eres un hombre duro, yo sé que recoges donde no siembras, y por eso al final no hice nada, sino que hice un hoyo en la tierra. Usted debe pensar qué significa, si usted recibe una cantidad así de dinero, enterrarla. Es decir, este siervo no estaba entendiendo mucho cómo funciona este mundo, cómo funciona la economía, etc. Decidió, antes de darlo a un banco, como le repite, ¿no es cierto?, y le dice el Señor, decidió hacer un hoyo en la tierra, excavar en la tierra y ahí depositar el dinero. Pensó que eso era mucho más seguro para devolvérselo íntegro cuando él volviera. Y esa excusa, por supuesto, no es considerada, al contrario. Vemos que el Señor le quita ese saco de dinero o saco de plata y se lo entrega al que tiene 10, que ha producido el doble. ¿Y qué hace con él? Dice que lo echa, ya sea de su reino, de su feudo, de su parcela, de su hacienda, lo que haya sido, lo que él tenía. Y lo deja para el llanto, y esa expresión ya la conocemos, para el llanto y el crujir de dientes. Bueno, si entendemos bien la historia y entendemos los personajes, y el punto más importante o el clímax de la historia, vamos a entender rápidamente la interpretación, a dónde apunta esta historia. Y lo que le voy a comentar es un poco jocoso, chistoso, porque la gente interpreta esta parábola no en el contexto del reino de los cielos. Jesús lo acaba de decir, el reino de los cielos es como esta historia. La gente interpreta, lamentablemente, esta parábola en base a las cosas de este mundo. Por ejemplo, hay comentarios que yo revisé, se los traigo a colación, para que usted entienda a qué me estoy refiriendo. Hay gente que toma esta historia y dice, bueno, ve, Dios o Jesús está enseñando que hay que administrar bien los negocios, que hay que hacer dinero. Y especialmente la teología o el evangelio de la prosperidad, ¿en qué se enfoca? En eso, en decirle, ¿sabe qué? Si usted tiene dinero, tiene que empezar a trabajarlo, tiene que pedirle a Dios que le ayude y va a ganar mucho dinero. Tiene que doblar lo que le ha entregado la vida o lo que usted trabaja y hace solamente un énfasis que no tiene nada que ver con la intención de Jesús.
Hay otros que lo pueden poner en el ámbito de moralidad o llamémoslo así, de buenas personas. Le dicen, mire, si usted ha recibido inteligencia, capacidad, tiene la posibilidad de ayudar a otros, tenemos que ser buenos en esta vida. Para esta vida tenemos que servir a otros, ayudar a otros, interesarnos por otros. Y eso no está del todo malo, pero es una interpretación muy moralista, muy basada sencillamente en el buen desempeño sobre la tierra. Pero Jesús no está apuntando directamente a eso. Él quiere hablar de cosas de su reino. Y la tercera interpretación, que por ahí ya es mucho más específica, tiene que ver hasta con lo laboral. Es decir, entienden que los siervos son, ¿no es cierto?, como empleados, y así está estructurada nuestra sociedad. Y le dicen, si usted, por ejemplo, es un buen siervo, va a ser ascendido, va a ser recompensado, pero si es un mal siervo, no hace lo que el jefe le dice, entonces se le va a quitar su cargo, lo van a despedir. Eso es lo que significa la parábola, va a perder su trabajo, ¿no es cierto? Y el que tiene más, y suele ocurrir que el que es mejor trabajador recibe más trabajo. Y eso es un ámbito netamente laboral, pero no es el tema que, insisto, Jesús quiere tratar. ¿Cuál es el tema que Jesús quiere tratar? Y por eso vamos a recurrir a esta escritura interpres. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo el contexto de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Usted tiene que comprender todas esas cosas y comprender que está, por ejemplo, en un evangelio, este texto en el evangelio de Mateo, el evangelio que por supuesto nos habla siempre Jesús del reino de los cielos, que esa es su principal misión. El reino de los cielos, como nos dice también Marcos 1:15, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a hacer y a hacer las cosas como Él las demanda. Es un llamado a creer en el evangelio, a seguir a Jesús. Tiene que tener eso como base, porque si no, nunca va a comprender que la Biblia está escrita para ese propósito. Y en particular, hemos estado revisando el capítulo 25 después del 24. Recuerde de qué se trataba el capítulo 24. Deberíamos contestar a coros todo a qué se trata. ¿De qué se trata el 24? ¿De qué está hablando Jesús antes de este capítulo? Del fin del mundo, de la segunda venida de Él, en particular de ese tema. Es lo más relevante del capítulo 25 y después aparece en el 24 eso, y en el 25 aparecen dos parábolas que tienen el mismo sentido, que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Y esta es exactamente lo mismo, viene después de ese tema. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que entender? ¿Cuál es la interpretación si yo tengo el contexto de que Jesús habla del reino de los cielos, que llama al arrepentimiento, a confiar en Él, a seguirle, y en particular sabiendo que Jesús va a volver y que va a pedir cuentas en un juicio, en una segunda venida? ¿Qué tengo que entender que me está tratando de explicar esta parábola? A ver si hacemos el ejercicio, ¿entiendo? No es tan difícil. ¿Ya? Es justamente, nos anima a aprovechar nuestras capacidades, pero no para fines humanos, no para tener una mejor calidad de vida, ni ayudar al prójimo, como principalmente no va por ahí, sino para cosas de su reino, cosas que tienen que ver con las cosas espirituales. Es esa la sencilla interpretación, aprovechar nuestras capacidades como la inteligencia, como incluso los recursos económicos, pero para engrandecer el reino de los cielos, para hacer lo que su Señor, que es Cristo, desea que usted haga. No es tan difícil de interpretar, ¿ve? Pero ¿cuál es el otro problema? Que cuando empezamos a analizar esto, viene la tercera patita o la tercera parte de un análisis con respecto a un texto, y es la aplicación. Y aquí estamos todos complicados porque nadie quiere, en este caso, sentirse parte de esta historia. Nadie quiere ponerse en el lugar de los personajes. Nadie quiere decir yo podría ser un siervo bueno o podría ser un siervo malo. Bueno, quisiéramos ser todos un siervo bueno o un esclavo bueno y no el siervo malo. Y nos da mucho temor generalmente interpretar, más que interpretar, como le digo, hacer la aplicación de la parábola. Pero esa es la parte de la mayor riqueza, donde tenemos que entender
y reflejarnos. Esa es la idea del que hace la parábola. Jesús, cuando hacía la parábola, esperaba que los fariseos, que los discípulos y que cada persona que escuchaba la parábola se reflejara en la historia y se identificara quién soy de ellos, de los personajes. Y eso tenemos que hacerlo. A veces nos resulta fácil apuntar al otro hermanito. Decimos, ve, yo veo que él tiene una mala conducta, entonces es un mal siervo. Yo he visto cómo él, no sé, no hace mucho en la iglesia, no viene los domingos. Y nos gusta apuntarlo con el dedo al otro. Pero aquí no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer el ejercicio de aplicación personal, analizando cómo es nuestra vida cristiana y analizando cómo estamos aprovechando todos los recursos, desde la vida misma, desde tener tiempo, como hoy día, para estar aquí, y no solamente estar aquí, sino que hacer las cosas que Dios demanda. Él espera de sus siervos, nosotros como hijos o siervos o esclavos, que nosotros hagamos cosas, que nosotros tengamos un comportamiento. De eso se trata la aplicación. Y vamos a ver cómo estamos en eso. Algunos piensan que esto podría tener que ver con la salvación o la seguridad de la salvación, pero no es así. Tenemos que entender que Cristo nos plantea esta parábola para que nosotros veamos si estamos efectivamente en la fe, si estamos con seguridad caminando el camino cristiano. No es para insegurizarnos, sino para al contrario, revisarnos para estar más seguros. Y uno a veces puede decir, como lo presentó el hermano Mel al principio de la reunión, que nosotros no podemos decir quién es salvo y quién no es. Es verdad, solamente Dios sabe quién es de su reino y quién no, quién es su hijo y quién no. Señor, y cada uno lo sabe en su interior. Pero de hecho la Biblia nos muestra elementos para nosotros, ¿no es cierto?, probar los espíritus, probar cómo son las personas. Manuel lo comentó, no sé si estaban todos, pero lo voy a volver a decir. La Biblia nos enseña que cómo usted piensa, eso se va a manifestar de alguna manera. Primero en el pensamiento se va a manifestar en cómo usted habla, en lo que dice, porque dice el texto, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cómo nosotros pensamos, quiénes somos realmente, se puede determinar en parte por medio de lo que usted dice o habla. También, por supuesto, eso tiene que ir conectado en cómo usted desarrolla su vida, qué acciones toma, no solamente habla, sino que hay coherencia con lo que habla y con lo que hace. Y también nuestra fe, Santiago 1:18, nos habla de eso, de justamente mostrar por medio de nuestras obras, lo hablamos el martes, cómo nosotros creemos, qué creemos. Un cristiano tiene que mostrar frutos. Entonces, si empezamos a analizarnos como siervos, como verdaderos esclavos, ¿no es cierto?, lo que se espera, como le decía, partiendo de la vida, de la salvación, de las habilidades que Dios nos ha dado, ¿cómo entonces estamos aprovechando eso? ¿Cómo es nuestro desempeño cristiano? De eso se trata la aplicación. Y quiero llevarlo a cosas sencillas y a cosas prácticas, porque a veces uno puede decir, sí, pues yo soy cristiano, voy todos los domingos, yo oro y yo leo la Biblia. Pero la vida cristiana es mucho más que eso, hermano. Y quiero darle profundidad a este aspecto porque esa es la aplicación que tenemos que ver. ¿Cómo es mi comportamiento cristiano? Pero no en base sencillamente a que oro todos los días, doy gracias por los alimentos y me sé la Biblia. Cuando alguien pregunta, yo me sé los textos, me conozco la historia de Jonás, de Elías, etc. Porque eso es muy básico. El Señor está profundizando a través de esta parábola porque el elemento central de los buenos siervos, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hacen con lo que tienen, con lo que han recibido? ¿Qué es lo que hace el buen siervo? Lo multiplica, se aplica en la vida, hace un esfuerzo, hace un trabajo, negocia. Piense en esa realidad, se le entregó un depósito de dinero, una cantidad de plata. Ellos tuvieron que arriesgarse, tomar tal vez riesgos económicos, ponerse a trabajar, cranear cómo hacer las cosas. No fue sencillamente quedarse sentado excavando la tierra para depositarlo. Eso hace el siervo malo. El siervo bueno multiplica lo que Dios le ha dado. Entonces, ¿cómo nosotros, y planteémoslo en este aspecto, cuando leemos la Biblia, ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para qué venimos a las reuniones?
¿Usted busca solamente un conocimiento intelectual? ¿Quiere saber más que el otro y decir, mire, yo me sé, te gano porque sé más de la Biblia? ¿O realmente está buscando conocer la Biblia para conocer a su Señor, para saber lo que le agrada, para poder aplicarse y hacerlo? Esa es la razón por la cual nos juntamos y esa es la razón por la cual estudiamos la Biblia, no otra. ¿Cómo usted ora? Ya que estamos hablando de vida cristiana y de elementos o medios de gracia. Cuando oramos, la mayor parte de las veces lo único que hacemos es pedir como una lista de supermercado. Señor, dame esto, 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 esto. Pero ¿cuándo ora como Dios quiere? Pensando en el reino, pensando en que Yapel se ha convertido, que sus amigos conozcan al Señor, que Dios me ayude con mi pecado. ¿Cuándo oramos así? Eso es invertir en el reino, eso es trabajar por el reino, eso es realmente ser un esclavo que entiende lo que el Señor quiere. Eso es lo que nos está pidiendo. Porque lo contrario, o en la antípoda de esto está efectivamente el siervo malo. El siervo malo que no multiplica nada, que no hace nada, que se queda sentado. Y créame que hay mucha religiosidad evangélica en nuestras iglesias, no en esta, ya lo he dicho. En otras iglesias sucede, ¿ya? En otras, ni siquiera de Yapel. Para que los que no oigan no piensen mal. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros analizamos realmente la vida cristiana, hay mucha gente igual que el fariseo. El fariseo es el ícono, ¿no es cierto?, el representante de lo que es una religiosidad. Lo que es un cristiano religioso se parece mucho a lo que eran los fariseos en el tiempo de Jesús. Porque ellos efectivamente oraban, ellos efectivamente se sabían la Biblia, ellos efectivamente ayunaban y decían hacer las cosas por Dios. Pero que Jesús les dijo una y otra vez, les dijo claramente, como el fariseo, que justamente ellos de boca solamente hablaban mucho, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y lamentablemente con estas cosas quiero decirle que a veces no basta con orar, con leer, con asistir, tenemos que tener la motivación correcta. La motivación correcta. Porque el fariseo quería aprender la Biblia y la sabía mejor que ninguno, pero ¿para qué la sabía? Para apuntar al otro, para restregarle en la cara que estaba haciendo mal el otro la ley, no estaba cumpliendo la ley. ¿Cómo oraba el fariseo? Recuérdelo, hay una parábola, pequeña parábola que Jesús nos muestra cómo oraba el fariseo. Él no oraba para ser mejor persona, él no oraba para buscar a Dios y realmente aplicarlo a la vida. Se lo quiero mostrar en Lucas 18, 11 y 12, cómo oraba el fariseo. El fariseo puesto en pie dice, oraba consigo mismo, oraba para él, solamente para autosatisfacerse o para creer que lo estaba haciendo bien. Dice, de esta manera oraba el fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se andaba comparando. Esa era su oración. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Había otro que oraba al lado de él. Pero él decía, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa es la oración del fariseo. Leía la Biblia, también oraba, también ayunaba y daba ofrenda, pero todo lo hacía para él. Él solo hacía para una autosatisfacción, pero no para el Señor. No para servir, no para agradar a Dios. Y lamentablemente, le insisto, si no revisamos nuestras motivaciones, si no revisamos lo que hacemos, si no estamos entendiendo que esto se trata de invertir para el reino, en muchas cosas, en varias cosas, en el servicio que tenemos en la iglesia, no es para que nos vean. El que usted asista a la iglesia no es para que estemos completando un libro de asistencia y podamos decir tiene una asistencia suficiente como en el colegio y ahora lo puedo promover de curso. No se trata de eso. Es realmente ver el sentido de que somos parte de un reino y que tenemos que multiplicar todo lo que Dios nos ha dado. Porque si no lo multiplicamos, entonces estamos peleando equivocadamente esta batalla contra la carne y no estamos sirviendo al Señor. Mire, el ícono del siervo humilde, del siervo que realmente nos dejó Cristo, fue de Él mismo, entregando su propia vida. Despreocuparse de todo lo demás, Él no hacía nada, dice, no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Yo no hablo nada que no lo haya oído
decir en el cielo, estoy parafraseando, eso sale en el Evangelio de Juan. Pero Jesús es el ícono del siervo, del esclavo que no hacía nada por sí mismo, sino que buscaba en todo momento agradar a Dios. Y ese es el sentido de esta parábola. El buen siervo, los buenos siervos que multiplicaron, ellos trabajaron, se esforzaron, se arriesgaron para agradar a su amo. Pero nosotros a veces como vida cristiana estamos, ¿no es cierto?, en una vida muy light. Es fácil, ¿no es cierto?, seguir a la iglesia por redes sociales. Es fácil leer un poco la Biblia, llorar un poco todos los días. Pero estamos esforzando nuestra vida, estamos dirigiendo nuestros talentos para el servicio del reino. Eso tenemos que preguntarnos. Y así cada uno de los discípulos hicieron la voluntad del Señor. Cada uno de los apóstoles dieron su vida por el reino. El apóstol Pablo nos explica en 1 Corintios 9, 26, cómo él hacía estas cosas, cómo él se proponía, ya sea orar, ya sea predicar, ya hacer cualquier cosa por el reino. Y esto es un buen parámetro para saber si usted lo está haciendo bien o no. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, 26 y 27, así que yo de esta manera corro su vida cristiana. Él está corriendo su vida cristiana. Dice, no corro como a la aventura, o sea, corriendo como por si acaso. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no dando combos a la nada. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Como un esclavo, ¿no es cierto?, se reniega a sí mismo y hace lo que el Señor le demanda, aunque le sea doloroso, aunque le cueste. El siervo muchas veces tenía que estar todo el día en el campo, pero era el deseo de su Señor que cumpliera con su labor. Muchas veces la vida del esclavo no era grata, pero él entendía que no tenía otra opción que servir a su Señor, porque él le había dado la vida, él le había dado las cosas. Entonces el apóstol Pablo lo comprende bien. Yo no corro mi vida espiritual como que ando en una aventura, no corro, ¿no es cierto?, ni golpeo como golpeo al aire, sino que yo propiamente me golpeo a mí mismo, restrinjo mis deseos. ¿Para qué? Para que no habiendo sido yo heraldo o alguien que anuncia el evangelio a otros, venga a ser eliminado. No quiero ser como el siervo malo de esta parábola. Y ninguno de nosotros quiero que sea el siervo inútil de esta parábola, porque ese es el contraste. El contraste final y el más importante es que yo no sea el siervo malo. Alguien que no, por ejemplo, no se congrega. Alguien que quiere llevar su cristianismo en su casa. Y lo vamos a decir claramente, eso no es cristianismo, como Dios lo demanda. Él nos exhorta a reunirnos. ¿Por qué es importante que nos reunamos? Porque aquí vamos a ser probados en nuestro servicio. Porque aquí vamos a rozar con otras personas, claramente. No todos van a ser simpáticos ni bonitos, pero aquí tiene que desarrollar amor, paciencia por el hermano difícil. Necesitamos reunirnos. Usted no puede llevar una agenda personal. Es que yo oro en mi casa, yo oro solito, yo leo solito y oro con Dios, entonces estoy en una relación con Dios tranquila. Dios ha provisto como medio de gracia a la iglesia. Y tenemos que asistir regularmente para eso, no para ser vistos como el fariseo, sino para ir cambiando y corrigiendo y mejorando y pudiendo servir en un lugar. Porque es aterrador, como le digo, el final de la parábola. Y tenemos que medirnos si estoy en cierta medida siendo un mal siervo, un mal esclavo. Tengo que mirarme al espejo, no puedo ignorar la fuerza de la parábola y lo que Jesús quiere presentar. Porque sentado en una banca, semana tras semana, orando de vez en cuando y sabiendo un poco de la Biblia, yo creo que no le alcanza para haber multiplicado lo que Dios le dio. Mire, es difícil. Y se lo digo a lo mejor duramente, pero es lo que la palabra presenta. Presenta fruto, presenta obras que sean tangibles. Cuando usted mide el desempeño de un funcionario cualquiera, en cualquier empresa, usted mide esos resultados. No es idea, no es que él crea que hace las cosas. Él demuestra con números. Y así tiene que ser visto en nuestra vida. Porque si no, le digo, somos siervos inútiles. Y eso es lo terrible, porque ¿qué nos presenta la parábola? Que el siervo inútil es echado fuera. Va al lloro y al crujir de dientes. No entra en el gozo de su Señor. Es sacado del reino. Él siempre creyó que estaba en el reino, pero a la hora de ver sus resultados,
el juez, que es el mismo Señor, dice, no, Él no es. Él sale fuera. Él no está con nosotros. Y son prácticamente exactamente las palabras de Jesús en Mateo 7. También lo revisamos la semana pasada. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es ese día? Cuando Jesús vuelva, en el día del juicio. Señor, Señor. Incluso le podemos decir, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Incluso personas de la iglesia que crean que han hecho cosas en el nombre de Dios. Van a estar ahí y va a ser decepcionante ver personas que usted conoció en una iglesia X, en en un lugar cristiano, y que estén buscando justificarse como el siervo inútil, y el Señor les diga, no, yo nunca te conocí. Tú no eres de mi reino. Tú no eres realmente un siervo. Tú hiciste lo que quisiste, escondiste lo que te di. No multiplicaste nada. Y les va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es la peor tragedia, es el escenario más horrible que describe una y otra vez la Biblia. Ser improductivo en la fe, creer que soy parte del reino y no serlo. Eso es el peor problema que yo veo, no en esta iglesia, para que no se asuste, en otros lados. Con un cristianismo barato, un cristianismo de domingo, de fin de semana, que no tiene nada en la semana que hacer para su Señor. Yo también me pruebo a mí mismo con esto. Usted también tiene que probarse. No podemos seguir siendo improductivos. El Señor está evaluando multiplicación, productividad. Si usted no está trabajando en oración sobre su pecado, si usted no está trabajando en oración para ayudar a otros, para que otros conozcan el Evangelio, si usted no se está preparando para eso, si usted no está haciendo oraciones como el fariseo para sí mismo, para inflarse el pecho y decir que soy bueno, soy cristiano, entonces tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Porque la finalidad de esta parábola no es, por supuesto, que lleguemos al momento en que Jesús venga y nos califique de una mala manera. Es ahora hacer los ajustes correspondientes. Es ahora decirle al Señor, Señor, tienes que podarme. Tienes que sacarme todavía lo malo que me queda para ser más productivo. De hecho, ese debe ser nuestro pensamiento. Tengo que producir más. ¿Y saben lo que hacen? Los que saben de agronomía me pueden ratificar. Cuando usted quiere que un árbol produzca, bueno, le van sacando las hojas que no sirven. Lo van podando para que produzca más, para que dé más fruto. Y no el contrario, que es este siervo que por miedo, por dejación, por falta incluso de experiencia, no quiso hacer nada. Ni siquiera lo entregó en el banco, sino que enterró todo. Se quedó ahí estático, sabiendo que iba a venir Jesús a juzgarlo. Y eso nosotros tenemos que tener clara percepción de lo que la Biblia nos enseña. Todos nosotros vamos a ser evaluados por Cristo y aún van a haber recompensas. Entra en el gozo de tu Señor y si sobre poco has sido fiel, sobre mucho seremos puestos. Pero tenemos que ver primero si soy un siervo fiel y bueno o caigo en esta segunda categoría que es terrible. Tenemos que meditar y tenemos que analizar las parábolas como Dios quiere que las internalicemos, con la fuerza del relato y con la idea final de que estamos sirviendo al Señor máximo del universo. Y no al patrón, ¿no es cierto?, al que me corresponde trabajar. Si no le doy prioridad a mi vida cristiana, no solamente el domingo, no solamente venir, sino en todo lo que hago, si no pasa por mi mente que yo soy un hijo de Dios, que soy un siervo de Dios, un esclavo de Dios, como lo entendieron los apóstoles y lo entendió el mismo Cristo, entonces tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. Y Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza para hacer su voluntad. Yo sé que es difícil porque luchamos contra el mundo no le interesa esto. No está ligado a Jesús, no es su siervo, no es su esclavo. Pero nosotros sí somos su esclavo. Y entonces tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos, sino que dar
lo mejor que tenemos para Él. Dios nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Tú nos enseñas, tú nos corriges, nos exhortas, nos hablas duro a veces, Señor. Y te doy gracias porque todos estamos en esto, queriendo hacer tu voluntad, mejorar nuestro desempeño, corregir, Señor, nuestras malas formas, nuestro carácter, que sigue cayendo a veces, Señor, en infidelidad hacia ti. Señor, ayúdanos, Señor, y que veamos nuestra vida espiritual como la carrera más importante que queremos correr, como el desafío más importante que tenemos que dar. Y, Señor, guíanos, danos la fuerza, Señor, necesaria a través del Espíritu Santo. Pon ese querer y el hacer por tu buena voluntad para servirte, para dar fruto, Señor. Y aún saca y poda de nosotros las cosas equivocadas, Señor, las maneras torpes, extraviadas, Señor, que venimos arrastrando de nuestra vida anterior. Señor, permite que nos enfoquemos en ti, que hagamos tu voluntad y que tú, Señor, seas el que se glorifica y el que, Señor, con nuestros actos demostramos que eres el Señor de toda la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a ponerse de pie un momento. Tenemos un sumo sacerdote que entregó su vida por nosotros y que Él es justo en venir a demandar de nosotros nuestra vida porque Él la dio para que nosotros fuéramos salvos. Este sumo sacerdote es bueno, es misericordioso. Podemos ir a Él en búsqueda de ayuda en todo momento, pero debemos temer sabiendo que a Él responderemos por nuestra vida. Así que vamos a cantar al Señor una canción que declara esto, que ante el trono celestial Jesús intercede por nosotros. Él es nuestro gran sacerdote y con Él reinaremos si creemos en Él y seguimos tras sus pasos. Él es el Señor. Dios Padre aceptó el sacrificio de nuestro Salvador y por Él que podemos acercarnos.
caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo, encontraré a Jesús, al inocente nuestro que murió, defensor, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Señor. Queremos rendir nuestras vidas a ti, Señor. Queremos rendir nuestro corazón a ti. El Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Puede tomar asiento un momento. Vamos a pasar